tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos, por elegir venir a esta casa frente a la cantidad de cosas que podemos elegir fuera de estas cuatro paredes. Y muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí, por acompañarse especialmente a nuestro querido Luis Segura. Quiero dar las gracias también a la Universidad de Jaén, aquí representada por Marta Torres Martínez, secretario de Actividades Culturales de la UJA. Muchísimas gracias, Marta, por elegir esta casa, nuestra casa, para la presentación de este libro aquí en Jaén. Y evidentemente también las gracias a mi querido amigo Luis Miguel Sánchez Tostado, el que va a hacer la presentación de verdad de este precioso y hermoso ejemplar que hoy ve la luz en Jaén. Ya vio la luz hace unos meses en la vecina y hermana ciudad de Linares. Y evidentemente muchísimas gracias a Luis Segura, al autor. Bienvenidos y bienvenidas, señores y señores, a esta casa. Yo voy a ser muy breve porque mi cometido aquí, aparte de moderar un poco la mesa, es simplemente dar la bienvenida. Aquí los protagonistas va a ser la universidad, que a través de su sello editorial de UJA dedicado a este estupendo libro dentro de la colección Historia, y por supuesto Luis Miguel Sánchez Tostado y Luis Segura, el autor. Pero quería decirles que se agradece, ¿no?, un paréntesis entre tanta actividad política para presentar este libro, un libro que habla de política, pero yo creo que de política con mayúsculas. Un libro que narra los hechos de una historia que empieza hace prácticamente un siglo, 28 años exactamente, y que concluye hace algo más de 30, en un escenario distinto en muchos aspectos al actual, nuestra provincia de Jaén. Esta es una historia de injusticia, analfabetismo, precariedad, explotación, de sublevación, de persecución y también un largo etcétera, pero también es la historia de mujeres y hombres, miles de ellos y de ellas, que lucharon, resistieron y tuvieron el valor, el aguante y la entereza de abrazar una idea, las comunistas, eligieron casco y para luchar por un mundo mejor y más igualitario, en definitiva, lucharon por tener una democracia, pagando a veces un precio excesivamente caro como su propia vida. Aunque este libro que presentamos en este aula de cultura ya vio la luz, como decíamos, en marzo, en concreto creo que fue el día 13 de marzo de este año en Linares, quiero agradecer, lo hago de nuevo, a nuestra universidad, a Luis Miguel y también a Luis Segura, que hayan elegido a la Diputación Provincial para su puesta de largo en la capital. Gracias, querido amigo, de corazón por ello. Querido autor, querido Luis, desde la diferencia que podamos albergar ideológica, me refiero a decirte que reconozco en ti a un luchador tenaz y a un trabajador exhaustivo, honrado, firme y perseverante en todo el desarrollo de nuestra provincia, a través de tu largo año de actividad pública. Algunos de ellos, como tú bien sabes y es sabido por todos nuestros amigos que nos acompañan aquí en esta casa. Quiero agradecerte además el esfuerzo de tanto y tanto tiempo dedicado a recoger los testimonios de nuestros mayores, así como las largas horas dedicadas también a escudriñar en los distintos archivos de nuestra tierra. Tu obra, Este comunista en Tierra de Olivos, hace un poco de justicia a tanta injusticia que se dio por los demasiados protagonistas del libro, que no son ni otros ni otras que los hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras, luchadores y luchadoras de esta tierra. Gracias, querido Luis, y enhorabuena por ello. La historia reciente de nuestro pueblo hoy queda mucho más completa con la presentación de este volumen. Y como les prometí que va a ser muy breve, paso la palabra automáticamente a mi querida Marta Torres Martínez, directora del Secretariado de Actividades Culturales de la Marta, que no te la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero disculpar al vicerrector de Provincia de la Cultura y Deporte de la Universidad de Jaén, a Felipe Serrano Estrella, que se encuentra en otra actividad académica y cultural, como ha dicho el diputado. Jaén tiene esa actividad esta tarde de Castellano. Bien, en mi calidad de miembro del equipo del vicerrectorado de Prevención de la Cultura y Deporte, en el que se integra la editorial de la Universidad de Jaén, quiero expresar mi satisfacción por asistir a una nueva presentación de un libro de gran interés, no solo para Jaén, para nuestra ciudad y para la provincia, sino para la historia en general. El objetivo de UJA Editorial es divulgar el conocimiento a través de los libros, atendiendo a los parámetros de calidad científica y guiados por el compromiso y la responsabilidad social. En concreto, esta tarde nos concita en este espacio de Diputación el libro Comunista en Tierra de Olivos,
Bueno, este libro, que es una joya, ya seguro que lo saben y los que se van a acercar a él cuando lo van a testimoniar, está incluido en la colección Historia de la Editorial de la Universidad. Es una colección cuyo director es el catedrático de Historia Moderna de la Universidad, José Miguel Delgado Garrado, y el objetivo de esta colección es facilitar a los investigadores una plataforma para editar sus trabajos relacionados precisamente con avances historiográficos del saber histórico en toda su época, desde la antigüedad a la actualidad. Como buena muestra puede dar este libro. A su vez, dentro de la colección Historia, este libro se adscribe concretamente a una serie llamada Identidades. Esta serie está coordinada por otro catedrático de nuestra universidad de Historia Contemporánea, Salvador Cruz Arcacho, y en concreto los objetivos de esta serie llamada Identidades es identificar elementos o signos de singularidad o identidad del entorno territorial de la provincia de Jaén, donde se trabaja precisamente la obra que más conocida, como digo, con lo que se prioriza los trabajos tendientes a potenciar esos valores históricos de nuestra provincia. Es decir, como digo, perfectamente se dedica en esta serie de esta colección. Bien, la verdad es que a mí me ha impactado bastante el prólogo del libro, el tema, por supuesto. Ya si se han acercado a él saben que trata de los comunistas enterrados vivos, es una aportación para recuperar la memoria, la trayectoria colectiva, las vidas de hombres, de mujeres de Jaén que han abrazado la idea, los valores comunistas en una provincia, como todos saben, luchadora, resistente a esos parapalos históricos, ¿verdad? En ese sentido, quiero agradecer al autor Luis Segura Peña su implicación con la editorial de la universidad, a la que él pertenece como bibliotecario de la biblioteca del Campo Científico y Tecnológico de Linares. Como les digo, esa implicación, y le doy la enhorabuena, por supuesto, por su magnífico estudio. También agradezco la presencia en esta mesa de Luis Miguel Sánchez Tostado, como saben, criminólogo, escritor, historiador jienense, prolijo escritor, me decía ahora 33 publicaciones, y bueno, yo creo que no me quedo corta si digo que es la máxima autoridad provincial en materia de materia histórica, y así lo testimonian todos sus libros, ya saben, Cencerro, un guerrillero legendario, la guerra civil en Jaén, Víctimas Jaén en guerra, Vivir para contarnos, la guerra Macabuena en el 39. Igualmente, quiero expresar mi agradecimiento, por supuesto, a la Diputación, personificada aquí por el diputado Juan Ángel Pérez, y bueno, termino también, por supuesto, considerando y constatando que nuestra editorial, en su corto recorrido, realmente tiene 1 año y medio de vida, va avanzando con pasos firmes, como da buena cuenta este libro, y bueno, pues todos los que van a ir siguiendo en todas las colecciones, en todas las series, y en concreto, bueno, pues este magnífico libro, como les digo, que nos concita de aquí y del que, bueno, pues seguro nos va a hablar, porque como ha dicho el diputado, son los protagonistas, tanto del autor de su obra como el presentador del mismo. Así que reitero de nuevo mi agradecimiento a todos y a los miembros de esta mesa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Le pasamos la palabra a Luis Miguel Sánchez Tostado. Muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenido y muchas gracias por vuestra asistencia. Mi agradecimiento a Marta Torres, directora del Secretariado de Actividades Culturales de la Universidad de Jaén, a Juan Ángel Pérez, diputado de Cultura, y mi agradecimiento también, como no, al autor del libro, Luis Segura, que el libro que hoy presentamos, que ha tenido la gentileza de contar conmigo para presentar esta obra en mi tierra, ¿no? en Jaén. Mira, yo cuando era niño, os estoy hablando del paleolítico, cuando jugábamos al fútbol, en aquellas calles terrizas, apenas sin coche, en mi barrio del Arrabalejo, pues jugaba con el hijo de un guardia civil que tenía mucho genio, y cuando este chaval se cabreaba, me insultaba a mí y a otros, ¿no? Y nos decía, cabrón, maricón, lo decía, lame culo, no sé qué, una recaída muy grande, y terminaba diciendo rojo, masón. Y yo me viví mucho tiempo sin saber qué era eso. Y imaginaba que no podía ser nada bueno, claro. Y claro, yo un día se lo pregunté a mi padre,
oye, aquí hay un niño que me dice rojo y masón, además de otras lindezas, ¿no? Claro. Y mi padre, que luego con el tiempo supe que era socialista, me decía que no me preocupara, que ser rojo no era nada malo y que algún día lo entendería, pero que me olvidara del asunto. Pero yo, que siempre fui un poco curioso, ¿no? Quería saberlo y un día se lo pregunté al maestro. Y me acuerdo en San Agustín, a don Francisco, yo imaginaba que don Francisco lo sabía todo. Don Francisco me sacó definitivamente de duda cuando le pregunté qué era lo que me llamaban, ¿no? Me llamaban rojo masón. Y don Francisco me lo aclaró rápidamente. Los masones son, hijo mío, una secta satánica y los rojos son unos criminales revolucionarios y los peores, los comunistas. Pero que estuviera tranquilo, porque gracias al generalísimo en España vivimos en paz desde que venció a los rojos y a los masones. Y con esta maquiavélica asociación de malignidad y rojerío crecíamos los niños en el tardofranquismo. No me imagino cómo sería en la posguerra, ¿no? Bueno, tardé años en conocer la verdad, porque 40 años de dictadura fue mucho tiempo, de censura, de alzamiento escolar, y fijaos que no fue hasta los años 80 cuando supe que una de las obsesiones del dictador eran precisamente los comunistas y los masones, que por cierto no tienen nada que ver unos con otros. Pero Franco se empeñó en masacrarlos por diferentes motivos. Incluso sacó una ley específica para reprimirlo, a ellos. La ley de la represión de la masonería y del comunismo en 1940, y sacó un tribunal específico para ello, que luego que perduró hasta 1964 y luego siguió reprimiéndolos en los tribunales de orden público hasta la misma muerte del dictador. Así pues, partimos de la base de que los comunistas han sido probablemente los demócratas más ferozmente perseguidos por la dictadura fascista, y en concreto en España Franco fusiló a más de 25.000. Por tanto, el libro que hoy presentamos sobre la historia del comunismo en la provincia de Jaén, acertadamente titulado Comunista en Guerra de Olivos, es un viaje retrospectivo por una fascinante parcela histórica que abarca desde la fundación del Partido Comunista en 1921, a raíz de una escisión del PSOE, hasta 1986, que el Partido Comunista se integra, como sabéis, en Izquierda Unida. Pero antes me vais a permitir que presente al autor de esta obra, porque para vosotros imagino que es ya sobradamente conocido, porque Luis Segura Peña lleva toda su vida comprometido política y socialmente. Luis nació en Torres, un bellísimo municipio de Sierra Mágina. Es licenciado en Derecho, bibliotecario de la Universidad de Jaén, actualmente jefe de sección de la biblioteca de la Escuela Politécnica Superior de Linares. Hasta 1993, año en que se crea la Universidad de Jaén, había sido bibliotecario en la Universidad de Granada, también en la Escuela de Magisterio de Ceuta y en la Escuela Politécnica de Linares. Ha sido y es un activo luchador de la clase obrera, en la que se inició en 1972, en aquella Hermandad Obrera de Acción Católica, la famosa OAC. Y creo, y Luis, corrígeme si me equivoco, que en aquella época, de los años 70, era cuando, en tu época de estudiante de teología. Exactamente. Porque no sé si sabéis que Luis iba para Cuba. Lo que pasa es que salió un poco rojillo y bueno, y al final se espantó. En 1980 pasa a militar a Comisiones Obreras y al Partido Comunista de España. Finalmente lo que hiciste tú, menos mal. Bueno, hubiera sido un buen cardenal. Pues bien, Luis participa muy activamente en la creación de Izquierda Unida, convocatoria por Andalucía, entre el 85 y el 86. Durante 11 años ha sido concejal de Linares, entre el 87 y el 98. Ha sido diputado provincial de Izquierda Unida entre el 87 y el 91. Incluso en 1995 fue candidato a la alcaldía de Linares.
En 2007, precisamente cuando realizaba su programa de doctorado sobre Derecho Constitucional en la Universidad de Jaén, fue cuando le ofrecieron coordinar Izquierda Unida en la provincia de Jaén y bueno, un cargo que aceptó y que ostentó durante 8 años, y además de secretario provincial del Partido Comunista en Jaén, lo ha sido también de Ceuta, ha sido miembro del Comité Central del Partido Comunista de Andalucía y del Partido Comunista de España. Y todo esto hasta 2015, que se echó a un lado después de una intensísima etapa de más de 40 años de lucha. Estamos, por tanto, ante uno de los mejores conocedores de la historia del comunismo en la provincia de Jaén, porque la ha vivido en carne propia. Y buena prueba de ello es este magnífico ensayo en el que el autor ha invertido más de 3 años y en el que me satisface haber contribuido modestamente aportando a Luis alguna documentación, como el proceso sumarísimo del que fuera el comunista de Andújar, Francisco Vilche Artillero, inédito hasta ahora, o de forma indirecta cuando el autor se apoya en algunas de mis obras sobre los maquis, la resistencia antifranquista de posguerra, lo cual agradezco sinceramente. Para la elaboración de este trabajo, es para que os hagáis una idea de la metodología, de la relevancia que ha tenido Luis, además de una abundantísima bibliografía. Luis ha consultado fuentes documentales tan diversas como el archivo histórico del Partido Comunista, el archivo histórico provincial de Jaén, el Instituto Popilio Jiennense, el archivo de Comisión Obrera, el archivo del Juzgado por la Provincial de Almería, el archivo general e histórico de Defensa, la Hemeroteca de Madrid, etc. Pero también este libro incorpora documentos inéditos procedentes de relevantes comunistas ya fallecidos. Y bueno, como el ensayo histórico es precisamente mi especialidad literaria, realmente valoro mucho la metodología que ha empleado Luis con esta, además con una precisa reseña, porque fijaos que tiene más de 830 notas a pie de página citando fuentes documentales, testimoniales y históricas, ¿no? Y bueno, la obra se estructura o se clasifica, se divide en 6 grandes bloques, 6 periodos, y al final 3 anexos documentales, entre los que se incluyen microbiografías de relevantes comunistas. El primer bloque, el primer capítulo, abarca el periodo comprendido entre 1920 y la Guerra Civil, y en él aborda pues, el intenso debate que aflora en el seno del PSOE entre partidarios que acogen la Tercera Internacional, la fundación del Partido Comunista durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera, se aborda el intenso periodo republicano, el crecimiento del partido entre 1932 y 1936, su actividad dentro de la Federación de los Trabajadores de la Tierra, de la UGT. Se habla también de la labor en la provincia de relevantes comunistas como Ramón La Moneda, el alcalde que ya he citado de Andújar, Francisco Vilche Artillero, Cristóbal Valenzuela, etc. En la segunda parte, el segundo bloque, habla de la Guerra Civil. Y entonces, en este periodo, el Partido Comunista alcanza una gran influencia política y un gran crecimiento, ¿no? En Jaén, en la provincia de Jaén, contribuye eficazmente a que la insurrección fascista fracasara cuando, semanas antes del golpe de Estado, varias comisiones de comunistas recorrieron toda la provincia alertando de que el golpe de Estado se iba a producir de un momento a otro, lo cual ocurrió, ¿no? Y en este capítulo Luis aborda la política agraria durante la guerra, la colectivización de la tierra, la militarización de los batallones de milicias populares, las brigadas mixtas, en frentes como Andújar, la batalla de Lopera, etc. La labor del diputado comunista Vicente Uribe, la de otros comunistas importantes como Nemesio Pozuelo, Ignacio Gallego, que tuvo su tanta importancia luego de la transición, Joaquín Feijóo, etc., ¿no? Así como relevantes literatos comunistas que eran de Jaén o que residían en la provincia de Jaén, como Miguel Hernández, como Pedro García o José Herrera. Y el autor también realiza un recorrido por la vida de la vanguardia republicana jiennense y la labor de las diferentes organizaciones vinculadas al Partido Comunista, como la Juventud Socialista Unificada, el Socorro Rojo Internacional, los Amigos de la Unión Soviética, la Asociación de Mujeres Antifascistas, que presidía la inolvidable Dolores García Negrete, de la que
hace poco presenté un libro sobre su familia, Morir por un ideal. Y en esta etapa se comenta un hecho insólito, muy interesante, en la provincia, que ocurrió solamente en Jaén, y es la fusión entre el PSOE y el Partido Comunista, que ocurrió en 1937 en Jaén. Duró poco, porque el PSOE disolvió esa unión, además formó el Partido Socialista Unificado de Jaén, que se llamaba, ¿no? Y bueno, fue una experiencia única en España y que no mucha gente la conoce, ¿no? Y también aborda en este bloque los últimos compases de la guerra, el golpe del coronel Segismundo Casado el 5 de marzo del 39 contra el gobierno de Negrín, en el que los socialistas ordenan detener y encarcelar a los comunistas por negarse a colaborar en la rendición, ya cuando estaban los últimos frentes desmoronándose. En el tercer bloque, Luis nos ofrece el periodo de la guerrilla, los maquis, ¿no? La resistencia antifranquista, en un periodo aproximado, porque Luis lo amplía. Yo en mi periodo llegaba hasta el 52, Luis lo ha ampliado un poco hasta el 56, porque habla de los comités que fueron cayendo después de la redada, ¿no? Y bueno, habla de la resistencia en los montes, en la sierra, en los núcleos serranos de la provincia, Sierra Morena, Sierra del Sur, Sierra Mágina, Sierra de Cazorla, y, como digo, de las múltiples redadas contra los comités locales del Partido Comunista y de la Juventud Socialista Unificada en el llano, en la ciudad, ¿no? Que hubo una durísima represión del régimen que consigue prácticamente desarticular completamente el Partido Comunista ya hasta el año 61. El cuarto bloque lo inicia desde esa etapa, digamos desde el 56 hasta el año 70, y en este capítulo Luis aborda el resurgimiento progresivo del Partido Comunista en la provincia, clandestinamente, lógicamente, en diferentes municipios, y la iniciativa de personas valientes realmente para aquella época, como José Martínez Rufo, Ernesto Caballero, la actividad clandestina del barrio de la Pirenaica, barrio España Independiente, habla de la inmigración que tanto ha castigado a esta provincia, la actividad en Jaén del secretario provincial José Fernández, el matrimonio formado por Rosario y Cayetano, tan famosos en Jaén, ¿no? Dos incansables comunistas que fueron encarcelados varias veces en Jaén, porque constituían el PC una y otra vez, nada más salir de la casa. Y a los que yo tuve el honor de conocer, ¿no? En su casa, en el barrio de Santa Isabel. El quinto bloque habla de los últimos años del tardofranquismo hasta la legalización del Partido Comunista, y aquí se aborda la situación de las detenciones de los años 70, los movimientos contestatarios de oposición a la dictadura, aquellos movimientos cristianos tan comprometidos, ¿no? Derivados de aquel aperturismo del Concilio Vaticano II, de Juan XXIII, ¿no? Que aparecieron organizaciones vinculadas a una iglesia distinta a la que conocemos ahora, ¿no? Que la más conocida era la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OA, y que además dieron mucha cobertura a los obreros en aquellos años, antes de que fuesen legalizados los sindicatos, ¿no? Y fueron base importante para la constitución de las comisiones obreras en los centros de trabajo. Bueno, lástima que aquella iglesia social abandonara la lucha obrera y regresara al redil del conservadurismo y del tradicionalismo, ¿no? Se habla también en este capítulo, bueno, son la época de Jaén, de Arturo Ruiz, de Luis Aguirre, de Felipe Alcaraz, de Manuel Anguita, que está ahí su hija, de grandes comunistas que se jugaron el tipo. Y habla Luis de cómo surge el movimiento comunista en el Colegio Universitario de Jaén, previo a la universidad que tenemos ahora, ¿no? Y habla del proceso 1001, de las declaraciones de la Coordinadora Estatal de Comisión Obrera, del 8º Congreso en París en el 72, que posibilitó, del Partido Comunista, que posibilitó la creación de la Junta Democrática de España y la aplicación del eurocomunismo. Y en este capítulo aborda, y en el siguiente también, aborda la transición
tras la muerte de Franco y la legalización del Partido Comunista el 9 de abril del 77. Se habla, como no, del Plan Jaén y de la intensa emigración. Se aborda la expansión del Partido Comunista, como ya he referido en el antiguo colegio universitario, entre alumnos y profesores, la constitución de comisión obrera en la provincia, la importancia de Linares en la factoría de Santana, que fue muy importante, la famosa visita, después de muchos años en el exilio, de Ignacio Gallego en Jaén en el año 76, antes de la legalización del Partido Comunista. Y las fatigas que pasaron, ¿no? La gran redada que hizo la policía, la de palos que le dieron y las multas que impusieron tan desproporcionadas. Y el sexto y último bloque abarca desde 1977 hasta la integración del Partido Comunista en Izquierda Unida en el 86. Y en este bloque Luis analiza el papel del Partido Comunista en la transición española, habla del Estatuto de Autonomía de Andalucía, la lucha de los jornaleros en el campo andaluz, la reconversión industrial, la integración de España en la OTAN, el abandono del leninismo en el Partido Comunista y finalmente la convergencia en Izquierda Unida en 1986. Fijaos que la transición todavía sigue siendo objeto de un intenso debate en el seno de la izquierda. Y coincido plenamente con Luis de que muchos problemas actuales hunden su raíz en el modelo de democracia que se impuso en el régimen de 78. La polémica legislación electoral, la no exigibilidad de los derechos sociales incluidos en la Constitución del 78, la imposición de la monarquía como forma de Estado, la imposición de la bandera de los vencedores, la impunidad de los crímenes del franquismo son, entre otros, algunos de los puntos que garantizan todavía, a día de hoy, la persistencia de aquella vieja oligarquía en la democracia que ahora tenemos. Yo he leído con especial interés, sobre todo los capítulos de la transición, porque hay que dar la casualidad de que yo ahora estoy escribiendo un libro sobre la transición española a nivel nacional. Y la transición es un tema que creemos conocer y no la conocemos. Es una gran desconocida todavía. Y sigue siendo desconocida porque ha sido manipulada. Porque si yo os digo que en solo 6 años de la transición hubo, que nos la vendieron como modélica y como pacífica, hubo 748 muertes violentas. En solo 6 años. Pacífica no hubo nada. Y si os digo que se incendiaron 200 librerías por vender libros de gente de izquierda. Y si os digo que hubo 5 intentos de golpe de Estado y no uno, lo que fijé en solo 6 o 7 años. Y los padres de la democracia, los padres de la Constitución, quedaron como héroes. Y no es oro todo lo que reluce. Yo estoy trabajando en eso porque realmente hay mucho que decir todavía de la... Fijaos que en la Constitución se sacó una ley electoral que sigue manteniéndose. A pesar de la reforma del 85, sigue su espíritu preconstitucional. Una ley electoral especialmente ideada por la derecha para perjudicar a la minoría y para que no ganara la izquierda, como la hizo Adolfo Suárez. Y le salió bien. Una transición en la que se sacó una ley de amnistía de punto final que evitó el franquismo para siempre. Una enorme injusticia cuando hay 115.000 víctimas del franquismo todavía impunetas y en 2.500 cosas comunes, ¿no? Una transición que evitó hacer la depuración del franquismo, que siguieron en sus puestos. El franquismo sí hizo depuración de los funcionarios de la República. En la transición no se hizo depuración de los dictadores de la dictadura. Ahí tenéis, se permitió que toda la estructura franquista se acoplara y se amoldara al régimen democrático. Todos los policías, torturadores de la famosa brigada político-social, ¿recordáis? De Conesa, comisario Conesa, de Vila y Niño, todo eso se integraron aunque desapareció la brigada político-social, pues se integró en la policía.
pasaron a la Brigada Central de Información, y Martín Villa y Suárez, incluso luego los condecoraron, ¿no? Los jueces que defendían a la ultraderecha no se les depuró, lo incorporaron en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional y siguieron ahí. Le cambiaron el nombre a la institución, pero seguían los mismos. Los maestros en los colegios, en los institutos, seguían vigilantes a ver si los rojillos que entran hablan mal del franquismo. Y eso evitó que se enseñara hasta hoy mismo en la escuela el tema de la guerra civil, el tema de la dictadura franquista y el tema de la fatiga, de la transición sangrienta que hubo en España. No se habla, se pasa de puntilla. En el último tema de historia, en el último trimestre, cuando ya están los exámenes, no se habla. Y ese es el motivo de que actualmente muchos jóvenes que ya votan sepan más del Imperio Romano que en España reciente. Y no sepan, no saben que los derechos que tienen, que hasta los que han crecido, creen que han existido siempre, que no ha habido sangre, ni lucha, ni sacrificio. Por eso se tontean ahora con la ultraderecha, por ejemplo. No ven miedo en eso, y eso es un gran peligro. Me vaya a ver, he dado pinceladas mías de mi cosecha, porque es que me ha afectado mucho este tema, a mí, con el tema que estoy tocando ahora, ¿no? Realmente una democracia en la que se lo impuso una monarquía sin consultar al pueblo, porque lo eligió Franco así. Y una democracia en la que los 3 primeros presidentes del gobierno habían sido ministros de Franco. Una democracia en la que los 50 últimos ministros de Franco, 50, la mitad siguieron en la política, extendiendo su influencia en la sombra, y la otra mitad en los consejos de administración de las grandes empresas, controlando y enriqueciéndose, ¿no? Y realmente no hubo una depuración del fascismo, continuaron en sus puestos moviendo los hilos y confirmando aquel mensaje de Navidad que Franco dio por televisión en 1969, cuando dijo que todo lo dejado atado y bien atado. Sabía lo que decía y llevaba razón. Y es una pena que esto no se enseña en la escuela, en los colegios, en los institutos, y no se tocan estos temas, ¿no? No se sabe el enorme sacrificio que costó traer la democracia a este país. Bien, yo no voy a ser yo quien haga una defensa a ultranza del comunismo, para eso están sus militantes, yo no lo soy, pero hay que reconocer que, con todos los peros que se quieran, que los comunistas españoles han sido grandes luchadores contra el fascismo y defensores de la Segunda República, que pagaron un altísimo precio durante la guerra y durante la dictadura. Y en la transición española, el Partido Comunista jugó un papel trascendente cuando se desvinculó de la influencia soviética y abrazó el eurocomunismo y demostró estar dispuesto a sacrificar reivindicaciones históricas propias de ellos para facilitar el tránsito a la democracia. Y se tragó su orgullo, cosa que otros no hicieron, cosa que la derecha no estaba dispuesta a hacer. Y aceptó por imposición la restauración borbónica, heredera y nombrada por el franquismo, la bandera rojigualda, el himno nacional, la integración en unas instituciones que tras un proceso de maquillaje continuaba siendo franquista, y todo ello para contribuir a la implantación de la democracia que hoy disfrutamos, ¿no? Y por esa razón ha sido criticado el Partido Comunista por los mismos comunistas que decían que se estaba claudicando demasiado, ¿no? Pero bueno, había que vivir aquel complejo periodo histórico con sus violencias, con sus terrores y con sus miedos, ¿no? Luis ha sistematizado en esta obra, editada por la Universidad de Jaén, casi 100 años de historia del PC y, por tanto, de nuestra provincia. Una historia que andaba muy fragmentada
y que Luis Segura ha tenido el acierto de compilar en esta obra. Se recupera así la memoria de miles de hombres y mujeres de Jaén en una provincia muy castigada por el caciquismo y la represión, y que curiosamente sigue sufriendo una política de discriminación con una continua pérdida de empleo y ausencia de inversiones públicas. Porque mira, yo leyendo este libro, uno se da cuenta cómo después de tanta lucha, de tantas muertes, de tanta represión, nuestras reivindicaciones actuales del siglo XXI siguen siendo las mismas que aquellos viejos comunistas: el paro, la carestía de la vida, las pensiones, la jornada de 8 horas, los salarios dignos, la propiedad de la tierra, la sanidad y la educación pública, la discriminación del género, lo mismo. Seguimos pidiendo lo mismo. Por tanto, es que se ha avanzado un poco, o muy poco. Y ahora, estamos atravesando una época delicada, se corre el riesgo de perderse lo poco que se ha conseguido. Y es verdad, porque si decimos que aquellas viejas luchas socialistas y comunistas no solo fueron justificadas, sino que siguen siendo plenamente vigentes. Y claro, bueno, algunos pensarán, bueno, ¿qué va a decir un comunista de los comunistas en un libro? Pues, bueno, yo creo que para escribir la historia con solvencia, para escribir sobre una organización política, en este caso, hay que conocer la zona, saber lo que se dice, hablar con conocimiento de causa, incluso, como Luis, haber sido testigo directo y haber participado en la lucha de buena parte del periodo que se abarca. Personalmente, ya con esto termino, a mí me ha parecido un libro muy riguroso, muy serio, que está llamado a convertirse en una obra de referencia sobre la historia del movimiento obrero en nuestra provincia. Y por tanto, os recomiendo sinceramente la lectura. Y ya le cedo la palabra al autor y le felicito por ello. Nada más, muchas gracias. Vamos a ver que si digo alguna idea, pocas, porque el libro tiene bibliografía que se puede consultar y yo lo que trato es de fijar la atención en unas cuantas ideas solo. Siempre suelo decir una anécdota que yo viví de pequeño en mi pueblo, y es que había una mujer que cuando salía de misa le comentaba a la vecina: qué bien ha hablado hoy el cura. Y la vecina le preguntaba: sí, habla muy bien, ¿qué es lo que he dicho? Y dice: yo no sé lo que he dicho, pero que habla muy bien. Y entonces yo lo que no quiero es que nos vayamos hoy sin alguna idea concreta, que es lo que yo pretendo decir, porque el contenido del libro lo ha resumido bien, ha hablado muy bien, espléndidamente bien Luis Miguel, o lo podéis consultar, o podéis ver la bibliografía. Yo quiero hablar de unas cuantas ideas. La primera es saludaros a todos, porque lo hago sin sentido excesivo del protocolo, pero con un sentimiento profundo de gratitud porque estéis aquí, tanto a la directora del secretariado de la UJA, como al diputado de Cultura, como al Luis Miguel, algunos de los que estáis aquí, que sois verdadera autoridad porque habéis vivido, hecho certámenes en el libro, habéis sido artífices, y no quiero citar a nadie porque puede olvidarse alguno, pero me llena de enorme emoción y gratitud que estéis aquí, porque habéis vivido cosas que están en el libro, ¿no? Algunos familiares, representantes de organizaciones que estéis aquí, de comisiones obreras, de la UGT, del Partido Socialista, de Podemos, de Izquierda Unida, de Jaén Debate. Quiero agradecer especialmente a Miguel Conejero, que se ha tomado muchísimo interés tanto en la presentación de Linares como aquí, para que demos a conocer este libro. En fin, a muchos amigos y amigas que estáis aquí, a compañeros de los medios de comunicación, gracias por vuestra asistencia, buenas tardes. Vamos a ver si hilvanamos unas cuantas ideas breves, pero que yo tengo interés especial en resaltar. Lo primero, ¿por qué este libro? La primera idea, ¿este libro por qué? Bueno, cuando yo era secretario provincial del partido, pues después de mi trabajo,
quiero resaltar esto, porque no quiero ser petulante, los que me conocéis, os sabéis mis defectos, pero no es la vanidad uno de ellos. Yo tengo curada la vanidad desde hace muchísimo tiempo y creo que la vanidad no es, pero he viajado mucho a los municipios cuando era secretario provincial del partido y coordinador provincial de Izquierda Unida, y había personas mayores del partido o no del partido que me contaban cosas que habían vivido, vivencias, algunos me daban documentos, y yo en un momento determinado dije, bueno, toda esta información merece la pena que se ordene de alguna manera, que se dé a conocer, porque si no se va a quedar sin conocerse. Y en esos viajes nació en mí el deseo de que algún día yo trataría de sistematizar esa información ampliándola lógicamente. Os confieso que la principal dificultad que yo he tenido para redactar este trabajo ha sido el exceso de información y por lo tanto seleccionarla y darle una cierta coherencia lógica. Buscar una matriz de la narración, buscar un sentido narrativo y un cierto orden. Esa es la dificultad. Porque recordad que hace muchos años yo he visto documentos y testimonios de campesinos que se pasaban un trozo de periódico uno a otro para leer, porque no había información. Hoy el problema no es que no haya información, hoy hay una sobresaturación de información. El problema de hoy es seleccionar la información, y seleccionar tiene que tener criterios de selección, y si no seleccionas la información, pues puedes tener un serio problema, porque no digiere esa información. Bien, pues el principal problema que he tenido es cómo esa cantidad de información yo le daba un cierto sentido lógico, cómo la seleccionaba, cómo la sistematizaba, cómo la ordenaba. Segunda idea, el libro está editado por la Universidad de Jaén y con esto quiero decir lo siguiente. Yo digo en la introducción, que está escrita por mí, que el libro yo no pretendo ninguna objetividad. Yo no soy historiador, yo estudié Teología y Derecho, no soy historiador, pero no creo en la objetividad del historiador. No sé si me explico. Todos los trabajos históricos, todos son subjetivos, desde el momento en que pasan por el filtro de un sujeto que lo hace. Todos son subjetivos. Yo digo que es subjetivo, pero subjetivo no es arbitrario. Y al haber estado editado por la universidad, yo he visto que ha pasado unos controles de calidad, que a mí, por un lado, me desesperaba el tiempo, digo, qué lento va esto, pero por otra parte veía el valor del tiempo, que era pasar las evaluaciones tanto internas de la propia universidad como externas de especialistas, lo cual me satisface porque tiene un cierto valor que yo no se lo he dado, se lo han dado especialistas de estos asuntos. Por lo tanto, esa idea quiero también explicarla con especial atención. No es un libro objetivo, ninguno lo es para mí, no creo en la objetividad. Todo lo que se escribe, lo que se dice, pasa por el filtro de un sujeto, pero no es arbitrario, porque se citan las fuentes de información y se trata de que, bueno, Luis Miguel ha dicho que hay 800 y pico notas a pie de página que son o bien informativas o bien explicativas, pero cualquier persona puede consultarla. Toda la bibliografía que ya está en el libro la he consultado. Todos los archivos que ha dicho Luis Miguel y que diré ahora lo he consultado. Algunas causas judiciales, os hablo de lo siguiente, para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando. La causa judicial de la detención del 45, que hablaré después, que está en Almería, tiene 1.700 folios. Os confieso que lo he visto todo, del 1 a los 1.700. Y la causa de la detención del Comité Provincial, con núcleo en Andújar, con Andrés Cantón de secretario político, del año 1961, que está en Madrid, en el Archivo General de la Defensa, Paseo de Moreno número 3, la podéis ver allí, pero tiene 500 folios. Hay que verlo del 1 al 500, porque yo intuía que había historiadores que buscaban o habían resaltado, lógicamente, otras facetas a la hora de tratar estos asuntos. Pero yo lo que he pretendido es buscar hechos que otros autores ya han tratado, pero desde la perspectiva del PC. Y las causas judiciales, por ejemplo, son una fuente de información fenomenal. Pues claro, si hay un atestado de la Guardia Civil en una detención, hay que leer el atestado de la Guardia Civil para ver qué pensaba la Guardia Civil de esa persona que detenía. Pero hay que leer el informe de la Falange para ver lo que pensaba la Falange. Y el informe del alcalde y el del cura, a veces, que está en los expedientes judiciales. Y contrastando todas esas opiniones, pues tú te haces una opinión tuya. Pero, repito, no es un trabajo objetivo. Repito por tercera vez, no creo en ningún trabajo objetivo, todos son subjetivos, pero no es un trabajo arbitrario, desde el momento en que las fuentes están ahí.
tanto las fuentes escritas como los documentos inéditos, como las notas a pie de página. Yo creo, en tercer lugar, tercera idea, que es el primer trabajo que se publica de la historia de una organización política en la provincia de Jaén. Y yo creo que eso también tiene un cierto valor, porque la historia de las organizaciones políticas, sobre todo los partidos históricos, son el pilar de la democracia, pero claro, la democracia no ha empezado con nosotros, ¿verdad? Y por lo tanto, aunque dos compañeros, dos historiadores de la UJA, de la Universidad de Jaén, publicaron en el año 2003, David Martínez López y Salvador Cubertacho, publicaron en el 2003 una historia de comisiones obreras, pero no hay ninguna publicada de un partido político. Hay pinceladas sueltas, hay aspectos parciales, pero no un intento. Es un intento, yo no digo que esto sea lo único que se puede hacer, pero yo creo que es un intento de 3 años de tratar de sistematizar, desde que se constituyó el Partido Comunista de España en 1921, fruto de una decisión, como dice Luis Miguel, pero también de las juventudes socialistas, de las dos, que no eran una decisión, las juventudes socialistas enteras decidieron abrazar las tesis de la Tercera Internacional y formaron el Partido Comunista Español. Y la decisión del PSOE formaron el Partido Comunista Obrero Español. La fusión de los dos, porque la Internacional Comunista no afectaba dos partidos en España, la fusión de los dos es lo que dio lugar al nacimiento del Partido Comunista de España con el nombre actual. Uno era una decisión, pero las juventudes no eran una decisión, se pasaron en bloque totalmente al partido político. Bien. Cuarta idea, para que me traté de seguir. Las fuentes. Hay fuentes orales en el libro, las fuentes son muy importantes. Es decir, yo creo, para mí por lo menos, que, repito, yo estudio Derecho, Teología, no Historia. Pero las fuentes, si alguna persona me dice algo, digo, bueno, ¿qué fuente? ¿Dónde está la fuente? Que yo lo pueda ver. Si no lo puedo ver, pues me puedo fiar de ti en la medida en que sea amigo tuyo, pero si estamos hablando de un cierto rigor académico, etcétera, científico, quiero ver la fuente. Por ejemplo, yo me enteré, vamos, vi citado por algunos autores de Jaén, que hay una copia, y es verdad, pues yo la he visto, 9 días tardé en verlo, el periódico entero, frente a eso. Hay una copia en el Instituto de Estudios Jiennenses, pero la original está en la hemeroteca del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, hay que verlo entero, hay que verlo entero porque digo, hay que verlo. Lo que quiero decir es que no basta con cambiar que me diga es que el Partido Comunista, en la época del ministro de Agricultura, Vicente Uribe, que era diputado por Jaén, estaba en contra de las colectividades y a favor de las cooperativas. Habrá que documentar eso. Veréis en el libro que yo no comparto esa tesis, pero no la comparto con argumentos históricos, con documentos, con fuentes. No sé si me explico. Porque si no, uno oye una cosa que después diré y se convierte y va rotando el equívoco, va trasladándose de persona a persona un cierto equívoco que lo damos por hecho. Después voy a decir un par de ejemplos, aunque podríamos decir 50, podemos decir 50 a mi juicio, en mi opinión. Después diré un par de ejemplos de equívocos que se han dicho con respecto a cosas concretas de la provincia de Jaén y del PC. Fuentes orales y escritas. Las fuentes orales ya he dicho antes, testimonios de personas, y la fuente escrita, por un lado, he consultado el archivo histórico del PC, ya se ha dicho, el archivo del juzgado Togado Militar 23 de Almería, que antes estaba en Granada y ahora está en Almería, el Archivo General e Histórico de la Defensa de Madrid, Paseo de Moreno número 3, hay información que os he dicho, por si alguno se anima a verla, el Archivo del Comité Provincial del PC, que es modesto, pero es serio, vamos, está bien, y por lo tanto veréis cantidad de datos argumentados con el Archivo del Comité Provincial, el Archivo Histórico Provincial de Jaén, el Archivo Histórico de Comisión Obrera de Andalucía, que alberga también, lo digo por si alguno se aficiona a estas cosas, alberga el Archivo Histórico del Partido Comunista de Andalucía también, en el mismo lugar, Comisión Obrera de Andalucía y Partido Comunista de Andalucía en el mismo sitio, el Archivo Histórico Municipal de Linares, el Archivo Municipal de Andújar, algunos documentos como fuentes que me han llegado y que están citados en el libro, los podéis ver, y la bibliografía citada y las casi 850 notas que he dicho antes a pie de página. Bien. Este libro, que es otra idea que quería transmitiros, este libro modestamente constituye para mí un argumento contundente, creo, contundente de que la Constitución actual y la democracia en general
no fueron algo otorgado. Esta es una idea muy importante. Decía Manolo, los que ya somos mayores, en su informe, la democracia no nos tocó en una tómbola, ni la trajo el rey ni Victoria Prego. Y yo creo que leyendo el libro encontraremos un argumento contundente de que miles y miles de personas no solo lucharon de aquella manera, sino que se jugaron la vida literal. Por lo tanto, creo que es una idea que merece la pena resaltar. Algunos equívocos, que es la siguiente idea. Mirad, he dicho antes lo de Frente Sur. Bueno, he leído en bastantes sitios, ya empieza a decirse algo distinto, pero he visto en bastantes lugares que Frente Sur, el periódico, era el altavoz del Frente. El altavoz del Frente era una especie de aparato de propaganda del Ejército del Sur, y por lo tanto, y de otros ejércitos de otras regiones en la guerra, el altavoz del Frente, aquí era el altavoz del Frente Sur, y que el Frente Sur era una especie de instrumento del altavoz del Frente. Mirad, está en la cabecera del Frente Sur. ¿Qué pone? Órgano del Comité Provincial del Partido Comunista de Jaén. Está claro, ¿no? Por lo tanto, el Frente Sur era un periódico hecho, dirigido por el Partido Comunista de Jaén, Comité Provincial. Dice la cabecera, basta con la cabecera. Entonces, ¿por qué de un autor a otro pasa de que era una especie de instrumento? Aparte de que, digo, por ejemplo, me equivoco, pero vayamos con otro equívoco. Miguel Hernández era un corresponsal de guerra, he leído en publicaciones de Jaén, respeto a todo el mundo, estoy hablando simplemente de argumentos con fuentes, respetable las otras cosas que se cite la fuente. Miguel Hernández era un corresponsal de guerra que dirigió Frente Sur. Ni dirigió Frente Sur, ni era un corresponsal de guerra. Un corresponsal de guerra es un periodista que manda una empresa a un frente de guerra, ¿no? Y él no interviene, ese periodista no interviene en la guerra, no interviene en el frente, ni en la guerra. Es un trabajador que va al frente de guerra y envía crónicas. Eso es un corresponsal de guerra, ¿verdad? Todos conocéis a los corresponsales de guerra. Pero, ¿qué empresa envió a Miguel Hernández a Jaén? Le envió el Partido Comunista de España, se alistó en el 5º Regimiento en Madrid. En mi poder está la ficha de cuando se alistó en el 5º Regimiento. Y organización de la que provenía, porque el PC, sabéis que el 5º Regimiento fue la unidad militar por autonomía que aportó el Partido Comunista de España al ejército de la República. Bueno, y lo envió el partido aquí a Jaén. No lo envió ninguna empresa, por lo tanto, era el prototipo, lo veréis en la parte correspondiente al análisis de estos tres poetas, de Miguel Hernández, de José Herrera Petére y de Pedro García, que estuvieron aquí en Jaén. Eran los prototipos de poetas soldados, pero no eran corresponsal de guerra. ¿Por qué se le dice entonces corresponsal de guerra? Yo creo que ese es por lo que se le dice, para tratar de edulcorar su pertenencia al Partido Comunista. Estuvo aquí porque lo envió el PC, así de claro. Si no lo envió el PC, no viene. No lo envió ninguna empresa periodística que es corresponsal de guerra. Por tanto, ¿en nombre de qué? Veía otro equívoco. Entonces, claro, si no se dan las fuentes de las cosas, pues se acuñan expresiones que yo, en este caso, no comparto. Podríamos poner 50 ejemplos más, ¿no? Pero van a estos dos porque creo que el libro contribuye también a quitar ciertos equívocos o desacentuar, yo qué sé, o escuchar otras opiniones, sencillamente, ¿no? Decía un camarada muy como nosotros no escribamos esto, porque os digo una cosa, mira, yo soy miembro del Partido Comunista de España, y sigo siendo un militante de base, y el problema es que en el interior del PC, desde hace unos cuantos años, tenemos una impresión, y es que estamos hartos de que los demás escriban de nosotros, los demás escriben mucho de nosotros, y hemos decidido algunos escribir nosotros de nosotros mismos. Porque claro, escriben los demás, marcan la distancia, la equidistancia, el buenismo, son corresponsales de guerra Miguel Hernández. ¿Vosotros creéis que se puede escribir una novela de Cencerro? Todos sabéis a lo que me estoy refiriendo. Hay una reseña personal de la autora y en ningún lugar de esa novela ni de la reseña habla de que Cencerro era del PC. Y era el prototipo de guerrillero que se encargó hasta la saciedad de detalles para organizar el PC en la comarca de la Sierra Sur. Por eso se dice que era del PC, es un pequeño detalle, por lo visto.
era el prototipo de guerrillero con un sentido del partido extraordinario, Tomás Villén, de Castillo de los... Bueno, esto también, el libro, que sin amplitud, está escrito con respeto, desde luego, a todo el mundo, a todas las opiniones. Yo no entro en polémica con nadie, pero he querido dejar constancia con argumentos y con documentos de que hay equívocos en la literatura sobre el PC, no solo en Jaén, que he escrito solo de Jaén, pero en otros sitios creo que también. Bien. Quería decir otra idea que me parece que ayuda a buscar, para no entrar en contenido muy prolijo, que creo que no vienen a cuento aquí, pero os voy a dar la línea de todos los secretarios de todos los secretarios políticos del PC de la provincia de Jaén para que veáis un poco la continuidad histórica de este partido, ¿no? El primer secretario del que yo he conseguido enterarme que lo era Miguel Caballero. Miguel Caballero provenía de la Juventud Socialista y era natural de Villanueva de Córdoba, y junto a otro grupo de personas vinieron a trabajar de albañiles en el pantano de la Lancha, el Jándula, en Andújar, en 1927 y 1928. Unos vinieron en 1927 y otros en 1928. Bien, pues en la época, cuando el secretario general era muy viejo, Miguel Caballero fue secretario de un comité provincial, ponerle muchas comillas porque eran núcleos aislados del partido todavía, 1927, pero era el encargado, el enlace de la dirección del PC y era, por lo tanto, el primer secretario político del que tenemos constancia. El segundo fue Nemesio Pozuelo, que vino también de Villanueva, era compañero de Miguel Caballero Vacas. Por cierto, Miguel Caballero Vacas está enterrado en Andújar, aunque tuvo muchísimos años de exilio, estuvo muchos años en la cárcel. Ahora diré algo más de él, a propósito de un documento inédito, o dos documentos de Miguel Caballero. Nemesio Pozuelo fue el siguiente, también venía de Villanueva y fue secretario provincial, era secretario provincial cuando empezó, cuando el golpe del Estado de Franco, desde la provincia de Jaén. Después fue nombrado gobernador de Alicante, se fue y le sustituyó Cristóbal Valenzuela de Torreón Jimeno, que sustituyó a Nemesio Pozuelo. A Cristóbal Valenzuela, pues sabéis que después de la guerra, en el año 39, lo fusilaron y ya está. Pues le sucedió Juan Planet, que era un panadero que nació en Mancha Real, pero vivía en Andújar. Allí se formó el Comité Provincial en Andújar y también lo detuvieron en el año 45, lo fusilaron, pero fue el cuarto secretario provincial. Después de Juan Planet, el secretario fue Andrés Cantón. Pero en el intervalo que va desde el año 45 hasta que fue secretario provincial Andrés Cantón Aguilera de Andújar, no había secretario provincial del partido, pero sí existían la figura de los enlaces, o ¿cómo le llamaban? Tenía un nombre técnico que no recuerdo. El partido, la dirección de Madrid o de fuera del exilio, encargaba a una persona en la provincia la responsabilidad de dirigir el partido. Y ahí podemos tener, y ahí encontramos a dos personas como José Benítez Rufo, que estuvo en los años 50 aquí, y también Demetrio Lucas del Real, que nació en Úbeda, de ubetense, aunque su tiempo de dedicación de la responsabilidad provincial del partido fue muy corta, pero también estuvo dedicado a esto. A Andrés Cantón le sustituyó ya como encargado del partido Ernesto Caballero, que todavía vive, es el autor del prólogo, y era el encargado por la dirección del PC de la provincia de Jaén, Ernesto Caballero. A Ernesto Caballero, José Fernández del Rubio, de Torreón Jimeno, a José Fernández del Rubio, Felipe Alcaraz, está aquí Arturo Ruiz, que fue secretario provincial de organización, con Felipe Alcaraz. A Felipe le sustituyó Manuel Anguita, que está aquí reconocido, que me creo mucho de estar aquí, en la memoria de Manuel Anguita. A Manuel Anguita le sustituyó Sebastián Cruz, que también está aquí, a Sebastián Cruz, José Cabrero, Manolo Pegajá, que también está aquí. Manolo Pegajá le siguió Luis Segura, que también está aquí, un servidor, y después Juan Francisco Cacerilla, que es el actual secretario provincial, que también está aquí. Bueno, esa ha sido la continuidad histórica del partido desde el principio hasta este momento. Siguiente idea. Mirad, en la época el partido ha estado organizado inmediatamente después de terminar la guerra civil hasta este momento. Nunca dejó de estar organizado. Y se produjeron 4 grandes detenciones, porque voy a incluir una que no se suele incluir por los historiadores. Luis Miguel
si lo ha tratado bien, pero el sentido que yo quiero recalcar es que a mi juicio la primera detención de la primera organización o la primera coordinadora o comité provincial del PC de la provincia de Jaén se produce en el año 44, aunque no se llamaba PC, actuaban entonces bajo la denominación de la UNE. La UNE fue una organización que creó el partido Jóvenes Dirigentes en Francia, cuando la máxima dirección del PC estaba en Moscú, la Unión Soviética, pero Jóvenes Dirigentes crearon la UNE como plataforma para aglutinar toda la lucha guerrillera. Bueno, pues una coordinadora de Jaén, de la UNE, que actuaba bajo la norma, eran todos del PC, o prácticamente todos, fue detenida en el año 44. La segunda detención se produce del Comité Provincial y así con el secretario político Juan Planés en el año 45, el núcleo del Comité Provincial. Estoy tratando de decir una idea muy sencilla. Durante el franquismo hubo 4 detenciones de 4 comités provinciales del PC. Primera en el año 44, segunda en el año 45, el núcleo principal estaba en Andújar, Juan Planés era el secretario. Y este comité que ya se llama oficialmente comité, yo recalco una cosa en el libro que me parece que es muy relevante. Me parece que es relevante. Por lo que voy a decir, yo puedo un sí, a ver si me entendéis. Este comité del año 45, a mi juicio, es el que enlaza orgánicamente con el comité que salió de la conferencia provincial del PC celebrada en Linares en febrero del año 1939. Aquí, en aquel momento, que fue reelegido Cristóbal Valenzuela, que después fue fusilado. Bueno, pues la siguiente dirección que enlaza con la legitimidad de ese comité provincial que se eligió en Linares, en el Teatro San Ildefonso, que es el actual Teatro Cervantes de Linares, se reunió allí, este comité del año 1940-45. Y la siguiente se produce en 1961, ya he hablado antes, con la detención de otro núcleo del comité provincial. El núcleo principal estaba en Andújar y la causa está en Madrid, como ya he dicho antes. El secretario provincial en el 61 era Andrés Cantón y hubo 51 detenidos, entre ellos 17 procesados y condenados. Normalmente se conoce solo los 17 procesados y condenados. En el libro podéis ver la totalidad de los detenidos, porque algunos los detuvieron, los soltaron rápido, pero fueron detenidos. Y no era muy agradable la detención en aquellos momentos, como se ve. Además, deciros que esa causa del año 61, la causa 437, el juzgado que la llevó fue un juzgado especial, que se llamaba un juzgado especial nacional de actividades extremistas. El nombre que no tiene pena. Y la sede del juzgado, bueno, con competencia en el ámbito de todo el Estado, estaba en el actual edificio del Senado. Y bueno, allí fueron juzgados esos camaradas y otros que no. Bien. Siguiente idea que os quería bueno, la siguiente detención fue en el año 70, la conocéis, algunos camaradas viven todavía. Por ejemplo, Francisco López Villegas, de Alcalá, pues vive todavía. A mí me ha faltado mucha información, porque además Francisco López Villegas, que me dijo que iba a venir, lo que pasa es que el hombre ya está mayor, o Carlos Espósito, que todavía vive y que el hombre ya está muy mayor, eran los detenidos del año 1970. Y bueno, López Villegas, que conoció el partido en Alemania, en la emigración también, es un hombre con una información relevante porque conoció a 2 guerrilleros del grupo de Tomás Villén, de Cencerro, allí en Mures, uno que era Piñero y otro que era Muñoz, el grupo de Cencerro. Entonces su información es una joya para mí, ¿no? Porque es que él iba a comprar tabaco para Piñero y para Cencerro, porque era un niño y tuvo una relación directa con este núcleo de guerrilla. Bien, documento inédito, siguiente idea, voy a terminar rápido. En primer lugar, veréis en el libro un documento inédito de Miguel Caballero que se divide en 2 partes, o 2 documentos. Uno de 1928, que él narra la llegada de este grupo de Villanueva de Córdoba al Pantano de la Lancha como núcleo básico, y entonces en ese documento habla de lo que había organizado ya del partido. Es un documento que no lo conocen los historiadores, yo no lo he visto citado por nadie, y no me extraña que no lo conozcan, porque a mí me lo ha entregado su sobrino, personalmente, el documento que fue escrito a máquina por Miguel Caballero directamente, y que me lo ha entregado Ernesto Caballero. Y la segunda parte de ese documento para mí es la joya de los documentos inéditos, creo que no lo conoce tampoco, que yo no lo he visto citado por ningún historiador, que es que narra Miguel Caballero los últimos días de la guerra civil en
Pero hasta ahora, digo por no de las personas que lo vivieron en directo, ¿no? Hasta ahora se hablaba, pues, bueno, de la salida a Levante, por aquí, por Baza, por ahí, pero yo no he visto narrado la salida, la expedición que salió hasta Villacarrillo y que allí fueron detenidos y encerrados en la iglesia. Miguel estaba en la iglesia y narra todas esas vicisitudes, todos esos hechos y la lectura política, porque Miguel Caballero es un hombre con un sentido político de las cosas bastante considerable. Y también hay un documento que para mí es otra joya, de Luis Sequera, que me lo facilitó Juan Antonio Sáez, que está aquí, escrito de puño y letra de Luis Sequera, que fue uno de los que está en la causa del año 45, de lo detenido en el año 45. Por tanto, un documento inédito que tiene para mí muchísimo valor. Y después hay otro documento que tiene mucho valor, y creo que también solo lo tenemos nosotros, que es que yo le pedí a Ernesto Caballero que me escribiera en unos folios su viaje a la provincia de Jaén, desde el primer viaje hasta el último. La primera vez que Ernesto Caballero viene a Jaén es en el año 62, 63, y estuvo viniendo hasta que lo detuvieron en el año 70. Lo detuvieron en Córdoba, pero en el contexto de la detención del Comité Provincial de 1970. Él me escribió unos cuantos folios de todos los viajes y de todo lo que hizo, porque es muy minucioso Ernesto, el autor del prólogo, y de todo lo que hizo en cada uno de los pueblos, prácticamente. Hasta en la aldea en una aldea de Úbeda, que se llama El Donadillo, allí había un núcleo, en la estación de Baeza, en Alcalá. Es un documento de Ernesto Caballero que también es inédito y que no es conocido todavía por ningún historiador, yo no lo vi. Y finalmente podéis ver en el libro también algunas octavillas que yo he reproducido dos nada más, pero tengo más porque no había que seleccionar, pero son octavillas también que creo que no son conocidas por los historiadores, de cómo el partido de la provincia de Jaén, una es de los mineros metalúrgicos de Linares, distribuyó en el año 58 a propósito de la jornada por la reconciliación nacional que convocó el PC en 1958, y otra dirigida a los comerciantes y a los agricultores con carácter bien. Y ya está. Termino diciendo solo una cosa. Yo creo que estoy muy convencido de que estas materias son objeto de atención de una inmensa minoría, desgraciadamente. Es así, pero que merece la pena tratar de sacar a la luz información que si no la sacamos así cuatro cabezotas como ellos, pues seguramente no van a salir a la luz nunca, ¿no? En este momento, pues ahí veréis cientos y cientos de nombres que no van a salir, creo yo, que no han salido nunca, ¿no? Y por lo tanto creo que eso me produce una gran satisfacción. Deciros que, como digo en la solapa del libro, si me acompaña la fuerza y el ánimo, voy a tratar de hacer un trabajo análogo de carácter comarcal. Ahora estoy ya trabajando en el de la comarca de Linares de la Carolina, historia del PC en la comarca de Linares de la Carolina, lo que era el distrito minero, los municipios de Linares, Guarromán, Bailén, Vilche, el Centenillo, como aldea de Valle de Palma, la Cina y el Centenillo, y Linares, Santa Elena, porque merece la pena también estudiar cómo y de qué manera tanto la Unión General de Trabajadores, el sindicato del Baluarte, de la UGT, los comunistas dentro de ella, eran pequeños al principio. Pero bueno, yo voy a tratar de sistematizar también toda la historia del Partido Comunista de España en la comarca de Linares de la Carolina, en eso estoy ahora mismo. Y si me acompaña la fuerza, pues seguiré. Deciros que hay la fuerza y el ánimo. Hay cuatro grandes núcleos donde el Partido Comunista prende la provincia de Jaén. Uno es Andújar y la comarca, otro es Torredonjimeno, otro es Linares y la comarca y otro es La Loma. Veréis unas macro causas producto de la acumulación de un montón de causas pequeñas de detenciones en la comarca, algo increíble, de todos los municipios, de Castellar, de Montizón, de Villanueva del Arzobispo, por supuesto de Villacarrillo, de San Esteban del Puerto. Veréis en el libro esa detención, el bloque correspondiente a las detenciones en la época de la guerrilla.
Bueno, pues ya está, hasta aquí he llegado. Muchas gracias, un abrazo para todos y mucha salud.